Sí, para los ejercicios de, mm, de composición porcentual los vamos a subir, pero pues hayamos terminado la temática. Es decir, cuando terminemos fórmula mínima y fórmula molecular y hagamos los ejercicios de estas dos, entonces ahí sí subimos todo, ¿sí? Vamos a subir todos los ejercicios para una sola nota que es correspondiente a este eje. Bueno, la fórmula mínima eh, es la fórmula más sencilla que se tiene acerca de un compuesto químico. No es una fórmula real, es decir, no me está indicando la cantidad real de átomos y de elementos, bueno, los elementos sí, pero no me está diciendo la cantidad real de átomos que pueden haber en un compuesto, sino de lo que me habla es de la proporción. ¿Sí? La proporción. ¿Cuántos átomos de un elemento hay con respecto a la cantidad de átomos de otro elemento? ¿Sí? Entonces, aquí hablo de la proporción de átomos, de la relación de átomos que hay entre un elemento y otro, ¿sí? En números enteros. Esa es la fórmula mínima o la fórmula empírica, ¿sí? Fórmula empírica. Ah, bueno, aquí colocamos mínima en la parte de arriba y no lo cambié a fórmula empírica, pero bueno. Aquí tenemos entonces un ejemplo sencillo de lo que es la fórmula empírica comparada con la fórmula molecular. Entonces, fíjense que la fórmula molecular tiene toda la cantidad de átomos que corresponde. La glucosa tiene una fórmula empírica, pero también tiene su fórmula molecular. La fórmula empírica simplemente me está diciendo la relación de átomos. Entonces me dicen que por cada átomo de carbono hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso es lo que me está diciendo la fórmula empírica. ¿Cuál es la relación? Pero no me está diciendo en realidad cuál es la fórmula. Simplemente la relación que hay en la fórmula, en el compuesto. ¿Sí? Por cada átomo de carbono, hay dos átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Entonces, eso es lo que, perdón, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso es lo que me dice la fórmula empírica. Ahora miremos esa relación con respecto a la fórmula molecular, la fórmula real de la glucosa. La fórmula es C6H12O6. Que fíjense, tengo 6 átomos de carbono y por cada átomo de carbono debo tener dos átomos de hidrógeno. Entonces debe ser el doble de hidrógenos. Por eso son 12. Y por cada átomo de carbono hay un átomo de oxígeno. Entonces, si hay 6 carbonos, también hay 6 átomos de oxígeno. Entonces, fíjense que esta es la fórmula molecular que corresponde a la relación que nos presenta la fórmula empírica. ¿Sí? La fórmula empírica nos muestra cómo están relacionados los átomos, mientras que en la fórmula molecular yo tengo la cantidad real de átomos que hay en ese compuesto. ¿Eso es claro? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Me preguntas? Ok. Entonces, tomemos por favor el apunte del concepto de fórmula empírica o fórmula mínima, que voy a escribir el empírica nuevamente, porque no me quedó acá en el título. Fórmula empírica. Aquí lo voy a escribir. Fórmula empírica. ¿Sí? Así se llama. Fórmula mínima o empírica o fórmula empírica. ¿Listo? Entonces tomamos el apunte y ya les explico cómo se calcula la fórmula empírica o la fórmula mínima. Vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo se calcula la fórmula empírica o la fórmula mínima. Para calcular la fórmula empírica necesitamos conocer la composición porcentual del compuesto. Por esa razón teníamos que ver primero lo que era composición porcentual. Entonces, vamos a revisar acá el primer ejemplo. Ustedes saben, prestan atención. Yo después les doy el espacio para que copien, pero tengamos presente, pues, poner mucho cuidado y ahí sí ya copiamos.
El primer ejemplo nos dice, calcule la fórmula empírica de una sustancia cuya composición centesimal o porcentual, que es lo mismo, es 36,5% de sodio, 0,8% de hidrógeno, 24,6% de fósforo y 38,1% de oxígeno. Primero y lo más importante, confirmar que la composición o la suma de la composición porcentual efectivamente me da 100, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Entonces, si nos aparece un ejercicio donde la suma de la composición porcentual nos dé menos de 100, 50, 60, 70 o por encima de 100, no vamos a poder desarrollar o no vamos a poder encontrar la fórmula empírica adecuadamente. Entonces, es fundamental que verifiquemos que esa suma de la composición porcentual nos va a dar 100. ¿Por qué? Porque vamos a partir de que este porcentaje es sobre 100 gramos, ¿sí? Y de esa manera, entonces podemos decir que en vez de tener 36,5% de sodio, vamos a decir que tenemos 36,5 gramos de sodio, ¿sí? Vamos a llevar todo como si tuviéramos 100 gramos, ¿sí? Como si tuviéramos 100 gramos. Eso nos va a permitir trasladar el valor de porcentaje a valor de gramos. Entonces, vamos a decir que tenemos en nuestra composición, permítanme un segundo que se está descargando el computador. Estamos. Listo, perfecto. Ya lo conectamos. Entonces, vamos a trasladar estos valores, vamos a representar en forma de gramos. Siempre vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Sobre 100 gramos. Entonces decimos que tenemos 36,5 gramos de sodio, ¿cierto? Vamos a hacerlo en vertical, en horizontal. 0,8 gramos de hidrógeno, 24,6 gramos de fósforo, y 38,1 gramos de oxígeno. ¿Listo? Ya tenemos entonces expresado en gramos nuestra composición porcentual. La vamos a expresar en gramos. Luego vamos a el siguiente paso. Bueno, como coloquémosle aquí nombres para que cuando lo copien sea mucho más fácil. Uy, esto no me deja, así sí lo puedo bajar. Señor Pinzón, llegó tarde. Acá. Entonces, lo primero, expresar la composición porcentual en gramos. Eso es lo que hacemos, expresar la composición porcentual en gramos. Listo. Ahora sí, en segundo lugar, vamos a dividir los gramos de cada elemento, en su peso atómico. En su peso atómico, ¿cierto? Dividir los gramos de cada elemento en su peso atómico. Entonces empezamos por el sodio, ¿cierto? Y decimos, la masa atómica del sodio, los gramos que tenemos de sodio en la muestra son 36,5 gramos, ¿cierto? 36,5 gramos de sodio. Y los vamos a dividir en la masa, el peso atómico del sodio. ¿Cuál es el peso atómico del sodio? Ustedes tienen ahí su calculadora, 23. digo, su tabla periódica, muy bien, 23 gramos.
23 gramos es el peso atómico del sodio. Entonces, simplemente dividimos 36,5 en 23. ¿Listo? ¿Y esto cuánto nos da? Hacemos la operación. 58. 1.58. Ok, 1,58. Recordemos que estamos tomando dos cifras y aproximamos la segunda, ¿cierto? Entonces nos da 1,59 con la aproximación. 1,59. Perfecto. Ya tenemos ese dato ahí. Pasamos ahora a el siguiente elemento, que sería hidrógeno. El hidrógeno, entonces sabemos que tenemos 0,8 gramos de hidrógeno y la masa atómica o el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo, ¿cierto? Dividimos igual 0,8 dividido en 1, entonces nos da el mismo valor, ¿cierto? 0,8. Perfecto. Seguimos con el fósforo. Entonces hacemos el mismo proceso para el fósforo. La masa que tenemos en el compuesto de fósforo es 24,6 gramos de fósforo. ¿Y cuál es la masa atómica del fósforo? 31. 31 gramos. Muy bien. Esos los trabajamos el día de ayer, estas masas. Listo. ¿Cuánto nos da? 0.79. 24,6 dividido en 31, 0,79. Muy bien. 0,79. Listo. Último, vamos con el oxígeno. Entonces, el oxígeno tiene una masa de 38,1 gramos, 38,1 gramos de oxígeno, y lo dividimos en la masa del oxígeno, que es de 16 gramos. Ay, me voy acá para darle ingreso a Natalia. Y ahora se me... Espérenme un segundo. Bueno, me toca colocarlo aquí. 16 gramos de oxígeno. Igual. ¿Cuánto nos da eso? 31,1 dividido 2.38. en 16. 2.38. 2,38. 2.38. Muy listo. Este es el segundo. Dividimos los gramos de cada elemento en su peso atómico. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo. Ok. En tercer lugar, vamos a dividir los resultados obtenidos por el menor de ellos. Dividimos los resultados obtenidos por el menor de ellos y aproximamos, si es necesario o si es posible, espérenme, voy a colocarlo aquí porque se salió de la pantalla, y aproximamos, si es posible, al número entero más cercano. Al número entero más cercano. Listo. Entonces, nuevamente, empezamos por el sodio. Profe, una pregunta. Dime.
Porque en el primero sí se, o sea, el último número sí se subió, o sea, se Se aproximó los... aproximó porque el número que seguía después del 8 era, creo que era 6. Entonces, cuando es un número mayor, 5 o mayor a 5, aproximamos a la siguiente cifra. Y en los últimos, ¿no? En el de fósforo No y... porque seguía, en el del fósforo seguía un 1. Entonces ahí, en el de oxígeno, perdón, seguía un 1. Y creo que en el del fósforo seguía un 3. Entonces, solamente si es un número superior a 5, ahí sí pasamos a la siguiente cifra. Si no, Ah, dejamos la que está. ¿Vale? Bueno, entonces vamos con el sodio. El sodio nos dio 1,59, ¿cierto? 1,59. Lo dividimos en el menor de todos. ¿Cuál es el menor de todos? ¿Cuál es el número menor que nos dio? 0,8 0,8. 0,8. Sí. más 70, ah, no, sí, 8. No es 0,8. Ah, 0,79, 0,79. 0,79. Recuerden que ese 8, si yo lo quiero de dos cifras, tengo que colocarle al lado un 0. Entonces sería un 0,80. ¿Sí? Yo comparo cifra por cifra. Entonces la segunda cifra aquí es 8, la segunda cifra aquí es 7. 7 es menor que 8. Entonces es 0,79. ¿Cierto? Ese es el número más bajito, 0,79. Entonces, ¿esto cuánto me da? 1,59 dividido 0,79. Aquí lo voy a aproximar al número entero más cercano. O sea, aquí busco, ojalá, no tener decimales. ¿Cuánto me da esto? 2. Perfecto. Fíjense que en la división da 2,01. 2,0 es 2, ¿cierto? Entonces lo aproximamos ahí al 2. Perfecto. Vamos ahora con el hidrógeno. 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 Entonces, el valor del hidrógeno es 0,8 y el menor valor es 0,79. Hacemos lo mismo, dividimos, ¿y esto cuánto nos da? A ver, ¿qué pasó con las calculadoras? ¿Las Profe, pusimos? Uno, Señora, profe. tengo una da 1. pregunta. Dime, ¿Por qué era que se ponía el 1,59 y abajo el 0,79? acá están, dice, dividimos los resultados obtenidos, estos resultados que Sí. obtuvimos, por el menor de ellos, el menor de los resultados. Entonces, miramos cuál es el menor, que es 0,79, y todos los vamos a dividir por el menor. Ah, ok, ok, ya entendí, profe, gracias. Bueno, vamos con el fósforo. Entonces, el fósforo es 0,79, perdón, puse la U, 0,79 dividido por el mismo, porque ese es el valor más bajo que tenemos, ¿cierto? 0,79. Entonces, es igual, como es el mismo número, pues nos va a dar 1. Y por último, el oxígeno. Oxígeno. Entonces, el número que nos dio es 2,38, ¿cierto? 2,38, 0,79. Listo. Entonces, 2,38 dividido en 0,79. Eso nos da 3, profe. 3. ¿Listo? Listo. Ya tenemos entonces estos números que acabamos de hallar son los átomos de nuestra fórmula empírica, ¿sí? Esos son los átomos de nuestra fórmula empírica. Entonces ya nos queda el último paso, que es escribir
la fórmula empírica, empezando, bueno, más bien en orden de menor a mayor electronegatividad. Escribo abajo. Generalmente los ejercicios ya vienen en ese orden, entonces no tengo que ponerme a buscar en la tabla periódica los valores de electronegatividad para saber cuál elemento escribo primero. Pero lo escribo acá porque es importante que ustedes sepan por qué se escriben en ese orden. Siempre lo vamos a escribir, siempre escribimos los elementos en orden de menor a mayor electronegatividad. Y vuelvo y repito, por lo general en los ejercicios ya vienen en ese orden, ¿sí? Es el elemento menos electronegativo, es el sodio, le sigue el hidrógeno, sigue el fósforo y por último el oxígeno. Entonces, vamos a escribir la fórmula de este compuesto. Entonces sería Na2H. Como es 1, recuerden que el 1 no se coloca. El fósforo es 1, no se coloca. O3. Na2HPO3. La fórmula del bifosfito de sodio se llama este compuesto. Bifosfito de sodio. O fosfito ácido de sodio. Es la misma cosa. Entonces, esa es la forma para determinar la fórmula empírica de un compuesto. Primero, expresamos en gramos. Segundo, dividimos los gramos de cada elemento en su peso atómico. Luego, tomamos esos resultados y los dividimos por el menor de ellos y los expresamos el resultado como el número entero más cercano. Y por último, esos valores que corresponden a los átomos de cada elemento, los escribimos en la fórmula. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Señora. En el tercer paso, ¿el resultado puede dar, por ejemplo, 0,1 y así en decimal? ¿O siempre tiene que ser un número fijo? Sí, puede dar en decimal y en ese caso, ya vamos a mirarlo con otros ejemplos. Tengo que multiplicarlos todos hasta que todos me queden como números enteros. Pero ya vamos a ver un ejemplo de eso. Por ejemplo, digamos cuando me da 1.3, 2,5, ¿sí? Cuando me dan valores así, entonces debo multiplicar para que me quede un número entero. Ah, ¿Sí? ok, Pero profe, siempre me debe gracias. quedar un número entero porque recuerden que los átomos no son decimales, entonces yo no puedo colocar acá en la fórmula un resultado decimal. Siempre tiene que ser un número entero. Pero esta es la pregunta. Tomemos el apunte de este primer ejemplo y ya vamos a mirar otros. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a borrar esto. Bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Dice que tenemos en este caso que calcular la fórmula empírica de un compuesto que se llama succinato de dibutilo. Y un repelente es la base de los repelentes, ¿no? Que se utilizan para los insectos. Tenemos en este caso eh, 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí no voy a escribir los pasos porque ya los tenemos en el primer ejercicio, solamente voy a irlos haciendo, ¿sí? No voy a escribir en qué consiste cada paso, ya en el primer ejemplo los tenemos. Entonces, 62,58 gramos de carbono, o gramos de carbono, ¿cierto? 9,63 gramos de hidrógeno y 27,79 gramos de oxígeno. Ya tenemos los 3 compuestos expresados en gramos. Enseguida recuerden que lo que hacemos es dividir cada uno de los elementos en su peso
atómico. Entonces el carbono tiene un peso atómico de 12 gramos. Recordemos que este valor es de la tabla periódica, ¿cierto? De la tabla. Entonces, bueno, aquí no me quiere dejar colocar esta, pero ustedes allá, a operación, ¿cuánto nos da ese valor? 62,58 dividido en 12. Cinco punto dos, profe. Ok, 5,2 o 5. Dejémoslo en dos cifras en este caso. No me deja escribir acá. Bueno, escribámoslo entonces con esto. Escribámoslo aquí y luego lo corro. 5,2 es el resultado. Ok, hacemos lo mismo para el hidrógeno. Entonces el hidrógeno 9,63 lo dividimos en este caso en 1 y pues nos va a dar el mismo valor, 9,63. Y pasamos por el oxígeno, que es 27,79 y lo vamos a dividir en 16 gramos, ¿no? Todo es en gramos para que lo tengamos presente. Gramos, que se cancelan ahí. Entonces, 27,79 dividido en 16 nos va a dar 1,7. O sea que no, pero tenemos dos cifras, entonces 1,74. ¿Listo? 1,74. El de arriba entonces nos queda como 5,22, porque será la aproximación. Ay, no me borré todo, no puede ser. No, no lo guardo. Bueno, entonces vamos a colocar, voy a colocar los resultados o lo coloco todo otra vez. No habían copiado. Carbono. No, no voy a copiar la parte de pasar a gramos, solamente voy a copiar la parte de los resultados que teníamos ahorita. 62,58 gramos sobre 12 gramos y nos daba 5,22 el resultado con aproximación y todo. El hidrógeno 9,63 gramos dividido en 1 gramo, que es la masa del hidrógeno, y nos daba como resultado 9,63. Y estábamos en el oxígeno, que dijimos que era 27,79 gramos dividido en 16 gramos, 16 gramos, y que esto nos da 1,74. ¿Sí? Hasta ahí íbamos. El siguiente paso, como bien lo habíamos mencionado, consiste mm, en dividirlo en el menor de ellos. En este caso, el número menor es 1,74, ¿cierto? Entonces, empezamos a hacer ese proceso. Carbono, ese es 5,22 dividido en 1,74. Seguimos con el hidrógeno, ya ahorita colocamos los resultados. Hidrógeno 9,63 dividido igual manera en 1,74. Y por último, el oxígeno, que es 1,74 dividido en 1,74. Entonces aquí el resultado va a ser 1. Aquí
Entonces tenemos 9.63 dividido en 1.74 nos da 5,5, ¿cierto? Aproximando a la segunda cifra, 5,5. Y el último, 5.22 dividido en 1.74, gracias Ana, nos da 3. Entonces, aquí nos damos cuenta que en el segundo caso tenemos un decimal. En el segundo caso tenemos un decimal. Entonces, yo tengo que buscar un número que al multiplicar, por el cual multiplicar ese 5.5 para que me dé un número entero. ¿Qué número será? 6. No, el número entero más pequeño posible, ¿no? Porque sí me puede dar un número entero buscando un número grande, pero el más pequeño posible. 2. ¿Por cuánto 2. lo multiplicamos? Muy bien, por 2. Pero no solamente se multiplica el 5.5, sino todos. Todos los resultados los debemos multiplicar por el mismo número. Entonces acá sería 3 por 2, 5.5, también por 2, ya lo corro, por 2. Y el 1 también lo debo multiplicar por 2. Todos los debemos multiplicar por 2. Y entonces nos va a dar acá 6. Aquí nos va a dar 11. Y aquí nos va a dar 2. Entonces, eso es lo que sucede cuando no nos da un número eh, entero, que tenemos que multiplicar hasta encontrar el valor con el número entero. Y la fórmula nos quedaría entonces carbono 6, hidrógeno 11, oxígeno 2. Carbono 6, hidrógeno 11, oxígeno 2. Y ese sería nuestro ejercicio número 2, nuestro ejemplo número 2. ¿Tenemos alguna duda? Profe, en este caso se utiliza siempre el 2 para multiplicar. Generalmente cuando termina en punto 5 utilizamos el 2, porque es el que nos va a dar un número entero. Siempre que termine en punto 5 utilizamos el 2. Cuando termine en punto 3 utilizamos el 3, porque nos da aproximado 99 al siguiente número. ¿Sí? Entonces generalmente utilizamos, esos son como trucos que ya se tienen de la experiencia. Entonces, si es punto 5, si termina en punto 5, multiplico por 2. Si termina en punto 3, multiplico por 3. Si termina en punto 25, por ejemplo, entonces multiplico por 4, ¿sí? Para que me dé un número entero. Casi siempre son estos casos que vamos a encontrar. Ah, vale, profe, gracias. Bueno, listo chicos, entonces con esto terminamos el día de hoy. Nos encontramos en nuestra próxima clase. Bueno, mañana nos vemos en microbiología. Que Dios los bendiga. Excelente resto de día. Pueden pasar a su descanso. Chao a todos.